Antes de empezar, debo recordarte que este video forma parte de una serie de videos dedicados al manga Yasumi Pum Pum, escrito por Inyo Asano. Una tarjeta debería aparecer que te redireccionará al primer video. Dicho esto, continuemos donde nos quedamos. Ahora, tras revisitar el manga noto como Pum Pum tiene la apariencia de una pizarra en blanco, sobre la que los lectores pueden proyectarse. Sin embargo, es un personaje específico, introvertido y de buen corazón. Es tan adorable y extraño como cualquier niño. A diferencia de sus amigos y maestros, Pum Pum carece de especificidad visual. Esto elimina una gran barrera y nos anima a vernos como Pum Pum mientras leemos. También revela la plasticidad de la infancia, en la que Pum Pum puede moldearse para convertirse en casi cualquier cosa o en cualquiera. Pum Pum puede volverse cruel con una ceja doblada o cobarde con un simple escalofrío, pero aún así, vuelve a su forma básica tan rápido como cambia. Si bien su familia de pájaros dibujados de manera similar a veces se muestra con algún aspecto intensamente detallado, por ejemplo, los ojos inyectados en sangre de su tío, Pum Pum es puro. Las imágenes fálicas y las erecciones de Pum Pum proporcionan uno de los únicos desafíos para este proceso, ya que Asano enfatiza el género y la sexualidad de Pum Pum. Es en este aspecto que Pum Pum comienza a perder la pureza tanto visual como temática de la infancia. El resto de los personajes de Asano son nítidos y están llenos de detalles. El elenco secundario de niños y adultos es fácilmente reconocible sin convertirse en caricaturas. Los cambios leves en la edad se sienten tan naturales como ver crecer a un primo, con pequeños ajustes alrededor de un centro muy claro. Los fondos del cómic son particularmente fascinantes. A menudo se basan en fotografías para exponer el paisaje rico en historia de las ciudades japonesas y son interpretados por Yuki Toribuchi y Satsuki Sato, los asistentes de fondo de Asano en el manga. Las paredes cubiertas de enredaderas muestran que cada hoja y cada edificio, incluso en una extensión de la ciudad, es distinto. Es un placer sumergirse en estos escenarios y consistencia de personajes. El contraste entre Pum Pum y este mundo expone que, si bien los niños pueden convertirse en muchas cosas, su impacto en el mundo es insignificante. Pum Pum no afecta a su entorno, sólidamente construido en una línea densa, como lo afecta a él. My mind makes noises too much. Personajes. Ahora, como había anticipado en el anterior video, empezaré con una revisión de los personajes principales. Pum Pum no Nodera, Altair. Pum Pum es la representación del ego de Asano en el manga, que sobrevive, sufre experiencias, se ve obligado a relacionarse con el mundo exterior y es subyugado por las contradicciones de la sociedad en la que no logra integrarse. Usé verbos pasivos a propósito, porque Pum Pum es un personaje pasivo, sufre pasivamente todo lo que el destino le tira. Todo esto se debe al hecho de no poder contemplar el gris. Según Pum Pum, la vida solo puede ser en blanco y negro. Cada palabra, cada acción, cada elección se convierte en una sentencia mortal para él. Vive prisionero de su pasado, o más bien de su integridad moral. Lo que oprime a Pum Pum durante la duración del manga es el no haber podido cumplir la promesa que le hizo a Aiko en el momento en que ellos cruzaban la escuela primaria, sumado a lo que le dice cuando ambos son niños: te protegeré para siempre. Pum Pum se odia a sí mismo no porque haya disgustado a Aiko, sino porque no ha respetado sus propias palabras, lo que nos muestra un claro ejemplo de un orgullo individualista. Otro ejemplo de este comportamiento se nos presenta en la época de la secundaria, cuando Pum Pum, a pesar de haber ganado la apuesta con el senpai Yaguchi en el torneo de badminton, y aún sabiendo que Aiko lo había perdonado, decide marcharse dejando una vez más a Aiko sola. ¿Por qué decidió entonces no volver con ella? Simple, no le importa lo que Aiko pensara de él. Pum Pum solo está interesado en lo que pueda pensar de sí mismo. El no poder perdonarse por haber traicionado sus palabras años antes. Está en constante lucha con su yo pasado. Una condición existencial que transforma la vida de Pum Pum es una eterna espiral autodestructiva, tanto que llega a considerar el suicidio como la única solución viable a sus problemas. Sin embargo, el encuentro con Sachi lo llevará a reconsiderar su existencia. Con esta persona el protagonista no establece una historia de amor normal, pero ella le da una nueva razón para existir: el ayudar en la creación del nuevo manga de Sachi, haciéndole sentirse parte de algo. No es de extrañar que sea uno de los momentos más felices de toda la vida de Pum Pum. Lamentablemente, la felicidad es fugaz, y pronto el fantasma de su pasado regresa inevitablemente para infestar su mente.
Por eso, Pum Pum intenta escapar de su pasado, y por tanto de su condición existencial, robando la identidad de su vecino, Takashi. Desafortunadamente es un intento completamente inútil, e incluso bastante estúpido, tanto que cuando vuelve a reencontrarse con Aiko, Pum Pum reacciona como si hubiera visto un fantasma. Sí, el de su pasado. Sumergido de nuevo en la realidad, finalmente decide afrontarlo, dándose cuenta de que esta es la única forma de seguir viviendo. El triángulo entre Pum Pum, Aiko y Sachi es una metáfora de la dificultad que tuvo el autor para crecer como individuo y como artista, una evolución bloqueada por su amor propio. Déjame explicarlo. Asano vierte toda su personalidad en su trabajo. La publicación de Solanin representó el periodo más difícil y deprimente de su vida. Esa frase que le dijo a su editor: "Terminé de escribir historias para sentirse bien", contiene toda la insatisfacción que siente por su trabajo, ya que a Asano le era imposible verse reflejado en lo que había escrito y pensado en su manga anterior. Sin embargo, darle la vuelta por completo a una nueva hoja era imposible para él, ya que habría sido como traicionarse a sí mismo. Si el concepto aún no estaba claro, dejo la tarea de explicártelo a Asano. Esto es algo de lo que creo que estoy listo para hablar ahora, sobre cómo los artistas de manga en realidad se ven atados por las cosas que ponen en su manga. Hay esta línea en el capítulo 1 de Solanin sobre cómo los adultos simplemente caminan, hablan y expresan, lo que sea. Solanin es una historia sobre cómo rechazar eso. Se trata de cómo los adultos que andan pensando, lo que sea, son perdedores. Y debido a que fui yo quien dijo eso, nunca pude permitirme ignorar nada con lo que sea. Lo escribí y ahora tengo que estar a la altura. No puedo decirme a mí mismo que fue algo que dije hace mucho tiempo. Ese es el estado mental en el que estaba cuando comencé Pum Pum, razón por la cual Pum Pum, el personaje, se volvió igualmente implacable con las áreas grises, y también porque me obligué a seguir con la serie hasta el final. Una afirmación que nos hace entender cómo Pum Pum es en realidad la transposición del manga del estado mental de Asano en ese periodo particular de su vida. Aiko, por otro lado, representa el respeto por sí mismo por su ego pasado. Aiko es la personificación del manga previamente escrito que lo encadenó y le impidió continuar por su camino de individualización, mientras que Sachi representa su razón de vivir, lo único que le permite relacionarse con el mundo exterior, es decir, el amor por la profesión de mangaka. Las formas del ego. Desafortunadamente, es difícil adivinar qué parte de la infancia y adolescencia de Pum Pum corresponden a lo que realmente vivió Asano, dado que se sabe poco o nada sobre el pasado del autor. Lo que me hizo pensar en un hipotético componente autobiográfico radica precisamente en la forma en que el autor quiso dibujar al protagonista dentro de su manga. Déjame explicártelo. Leyendo varias entrevistas de Asano, no puedo evitar pensar, no que mienta, sino que responde a los entrevistadores solo con medias verdades. De hecho, dudo mucho que la decisión de representar a Pum Pum inicialmente como un pajarito, y luego en las otras formas, sea solo una opción para captar la atención del lector promedio mostrándole algo kawaii. En cambio, estoy convencido de que esta elección está estrechamente vinculada a la intimidad de la historia. Pensando en ello por un minuto, la primera parte del manga, la que contiene la infancia de Pum Pum, se cuenta como un cuento de hadas, o más bien un recuerdo lejano y muy ficticio. Al leerlo varias veces, se me ocurrió una pregunta. Si tuviera que dibujarme de niño, ¿cómo lo haría? Tomando en cuenta que no soy muy propenso a tomarme fotos y que deliberadamente descuidé las fotos que tenía de mi infancia hasta perder la mayoría, quedándome el único recuerdo de la memoria, ¿cómo me representaría? No me fue posible, porque no tengo recuerdos de cómo era cuando era niño. Esos pocos recuerdos que tengo se refieren a hechos importantes, como los que sucedieron en Pum Pum, el primer enamoramiento de una niña de mi salón, una pelea entre mis padres, un cambio de apellido, una aventura como en la fábrica de miso, o traicionar la confianza de la persona que más me importaba. Por eso creo que la elección de Asano de dibujar a Pum Pum como un boceto infantil también se debe al hecho de que no puede representarse a sí mismo como un niño, simplemente porque no lo recuerda. El nombre Pum Pum también es una alalación flagrante, el apellido Punyama también. Solo piensen como todo el mundo, cuando tenía 3 o 4 años, distorsionaba su propio nombre. Es exactamente de esto de lo que deriva ese extraño nombre. Además, el cambio de apellido en Onodera preocupa tanto al protagonista porque representa la primera grieta en la cúpula de cristal de su infancia. Asimismo, a medida que Pum Pum crece poco a poco, el autor comienza a dar importancia a algunos detalles que durante la adolescencia parecen ser lo más importante del universo, como el peinado o los primeros bigotes que crecen. Bien peinado para mostrar a todos que se ha convertido en adulto. Al crecer,
Pum Pum comienza a darle importancia a la ropa que usa, a su apariencia, a distinguirse de los demás. Otra confirmación de lo que acabo de decir es el uso de las diversas y variadas transformaciones que tiene Pum Pum durante todo el manga, y que desarrollaré con mayor profundidad. Órgano sexual. En el periodo en el que explota su pubertad, Pum Pum suele recitar algunas expresiones bastante infantiles, pero a la vez extremadamente paradigmáticas, como cuando se refiere a una hipotética niña dice: quiero hacerlo viejo por dentro y por fuera. La necesidad sexual que acecha a todo niño en plena explosión hormonal, lo suficiente como para conseguir que Pum Pum se haga pasar por su propio pene en varias ocasiones, por ejemplo, durante su primera relación sexual con Midori. Hyotoko. Lo que voy a escribir ahora debe considerarse una mera conjetura. Asano afirma en una entrevista que no tiene ningún sentido particular, es puramente goliárdico. Probablemente la expresión de esta tradicional máscara, además de representar a una persona soplando, también puede parecer una mueca de asombro. Sin embargo, en cuanto a los pocos momentos en los que Pum Pum toma esa forma algo ambiguos, es uno de los muchos mitos sobre esta máscara. Se cuenta como Hyotoko era un niño con obvias discapacidades. Su trabajo consistía en soplar todos los fuegos del pueblo para mantenerlos vivos. Un trabajo sencillo que hacía que el niño se sintiera parte de la comunidad, a pesar de sus problemas. En definitiva, una historia de integración y sentido común, de pertenencia a algo. Exactamente como ocurre en Pum Pum cuando el presidente Shishido, la personificación del sentido común, le propone el puesto de agente inmobiliario, o cuando se entera de que el chico que acompañaba a Sachi era su exmarido, momentos en los que Pum Pum se vuelve a sentir aceptado. Pirámide. Esta transformación se produce a una edad más madura, alrededor de los 18 años, tras la muerte de su madre. La negativa de irse a vivir con un padre al que ya no reconoce, y sobre todo el sentimiento de alienación hacia la sociedad, llevan a Pum Pum una noche a correr desnudo por las calles de Tokio gritando a todo pulmón. Al día siguiente, el protagonista se despierta en forma de pirámide, una elección emblemática del autor, que sella la promesa de Pum Pum de suicidarse dentro de 2 años. Basta pensar en lo que era la pirámide para los antiguos egipcios. Una tumba. Sachi logra liberarlo de ese avatar en una de las viñetas, que a mi juicio, son de las más simbólicas jamás diseñadas en un manga. Hikoboshi. En la última parte del manga, después de volverse a encontrar con Aiko, 2 cuernos aparecen en la cabeza de Pum Pum. Muchos lectores pensaron erróneamente que el protagonista se había convertido en un demonio, incluido yo la primera vez que lo leí, dada la relación de amor-odio que estableció con Aiko. Sin embargo, como también confirma Sano, los cuernos de Pum Pum son los de un buey. Pum Pum, abrazando a Aiko de nuevo, se convierte en Hikoboshi, el pastor de vacas, una metáfora de su escape amoroso que los aleja de todo y todos. No puedo hacer más que resaltar el golpe de genialidad con el que Asano logra transformar un elemento sumamente personal como su estado mental en una mascota para atrapar a un público más amplio. Aiko Tanaka, Vega. Sin dudarlo demasiado, inmediatamente digo que Aiko Tanaka es el personaje principal de Oyasumi Pum Pum, simplemente porque es ella quien teje el hilo de la trama. No es casualidad que Asano la compare con Vega, la estrella más brillante del Triángulo de Verano. Aunque Aiko aparece significativamente menos que muchos otros personajes, solo piensa en la parte central del manga en la que ella está prácticamente ausente. Sin embargo, su presencia siempre es perceptible. Recuerda mucho al personaje de Airi Kimura, de Nishigara Holograph. Aiko es la causa de la desesperación de Pum Pum. Es ella quien le impide vivir su vida libremente encadenado al pasado. Como expliqué anteriormente, esto no es más que la metáfora de la incapacidad de Asano para seguir dibujando manga sin contradecir lo que había dicho en sus trabajos anteriores. Precisamente por eso comparé a Aiko con el concepto freudiano de Les. La fuente de los sentimientos autodestructivos de Pum Pum es generada por un recuerdo de la infancia, el fracaso para escapar a Kagoshima, que vaga constantemente en el inconsciente del protagonista. El pasado es inmutable. Lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, no se puede alterar. En el caso de Asano, el manga que escribió no se puede borrar con un golpe de goma, y Aiko es la representación perfecta de este concepto. Entre la niña de la escuela primaria que sostiene la mano de Pum Pum bajo un cielo estrellado, evocador, en la fábrica de miso, y la niña de 20 años que está a punto de sacar su carnet de conducir. Nada ha cambiado. Tiene el mismo corte de pelo, los mismos ojos tristes, todavía es virgen a los 20 años y tiene la misma situación familiar desesperada. Solo la relación con su madre, Mitsuko, es de fundamental importancia para entender el porqué del gesto extremo que hace Aiko al final de la obra. De los pocos segmentos del manga dedicados exclusivamente a su personaje, es fácil ver cómo Aiko,
debido a su madre, se ve obligado a una vida que es nada menos que deprimente. Mitsuko no le permite ser modelo, obligándola a trabajar en una fábrica textil, obviamente refiriéndose a Otohime, la princesa tejedora, para satisfacer todos los vicios de su madre, que finge una invalidez total para asegurarse la atención total de su hija, la cual hará todas las tareas del hogar. En definitiva, le impide tener una vida, continuar su camino de individualización. Ni siquiera mientras duerme, Aiko se queda en paz. Solo piensa en las diversas pesadillas en las que se orina, símbolo de falta de autoestima. En la última pesadilla que tiene, también aparece la causa de todas sus pesadillas, Mitsuko. ¿No te parece familiar lo que acabo de describir? Bueno, la relación entre Aiko y su madre es una hipérbole de la relación entre Pum Pum y la propia Aiko, solo que con roles invertidos. Aiko es la que destruye la autoestima de Pum Pum, sentimiento inmortalizado en la conmovedora frase que este último recita hacia el final del manga. Así que, gracias Aiko, por darme desesperación. Sachi Nanjo, de NEP. Sachi es el tercer y último personaje que cierra como la estrella de NEP, el triángulo veraniego del alma de Asano. Sachi representa metafóricamente la relación que el autor tiene con la profesión de mangaka, mostrando al lector no solo su pasión por el dibujo manga, sino también todas las contradicciones y dificultades con las que se enfrentó durante su carrera. Probablemente Asano tuvo un primer interés en el dibujo, tan breve como fugaz, en el momento de la escuela primaria. Años después, durante el bachillerato, comienza a tomar forma la idea de transformar su pasión por el dibujo en una verdadera profesión. Pero sigue siendo una de las innumerables ideas que todos tenemos durante la adolescencia. Pero todavía es demasiado pronto para tomar esta decisión. Sin embargo, alrededor de los 20 años, después de la secundaria, la idea de convertirse en mangaka vuelve con fuerza a ocupar la mente de Asano. Y es en ese momento que comienza su carrera. Lo que fue una pasión fugaz cuando era niño, eventualmente se convertirá en su compañera de vida. ¿Te suena familiar esta historia? De hecho, corresponde a las primeras apariciones de Sachi durante el curso de la trama. Su primera aparición ocurre cuando Pum Pum todavía asiste a la escuela primaria, precisamente durante la búsqueda del tesoro en la fábrica de miso. Corto y fugaz, Sachi aparece por segunda vez durante la primera cita entre Pum Pum y Azusa, ambos en su primer año de secundaria. Por primera vez, la vena artística de Sachi toca la profundidad del alma de Pum Pum, pero solo dura un instante. Una primera muestra de lo que será su colaboración artística. Varios años después, en medio de una crisis existencial, Pum Pum se encuentra accidentalmente con Sachi en un bar, y desde ese momento comienza la relación romántica que todos conocemos. Finalmente, de nuevo juntos, Sachi y Pum Pum comienzan a charlar, pero solo para romper el hielo. Sachi recuerda muy bien a Pum Pum. Nunca olvidó la dedicación que le escribió a su cuadro, La Vía Láctea, años antes. Esa historia tan infantil, pero tan íntima. Sachi luego aprovecha la oportunidad para proponerle a Pum Pum que escriba la historia para su próximo manga, pero Pum Pum rechaza la oferta porque está encerrado en su tumba piramidal. Sin embargo, Sachi no se rinde, e intenta por todos los medios convencer al protagonista de que acepte su oferta. Algún tiempo después, mientras caminan juntos en el metro, Sachi, cansada de la negatividad de Pum Pum, trata de hacer que vuelva en sí enfrentando abiertamente su incomodidad, de la cual se puede entender el simbolismo que se esconde detrás del personaje de Sachi Nanjo. Es como si estuviera criticando a la vieja yo. Sachi inicia la discusión con Pum Pum con estas palabras. El significado de esto es obvio. Sachi representa al mangaka en Asano, es decir, la parte que logra expresar su dolor a través del dibujo, razón por la cual se dirige a Pum Pum con estas palabras, porque ve su introversión y su incapacidad para expresar sus sentimientos, la misma condición que tenía unos años antes, el aspecto mangaka del autor que insta a su yo interior a abrirse a las personas. Esta cara mía ha tenido una cirugía plástica. Estas palabras de Sachi son bastante ambiguas. Sin embargo, es muy sencillo explicarlas. Sachi se sometió a una cirugía plástica a temprana edad, pues durante su niñez y adolescencia fue objeto de burlas por su apariencia física, tanto por sus compañeros de escuela como por su familia. Por esta razón no podía sentirse aceptada por la sociedad. Adaptó su persona al juicio de los demás, creando una máscara para sobrevivir en el mundo. Esta es la razón por la que dije que Sachi es una metáfora del super-yo de Asano, su lado mangaka. Es la única parte de su ser que es aceptada por la sociedad, y la única que puede mostrar públicamente, mientras que Pum Pum y Aiko se mantienen bien ocultos del ojo público. Mi cara, mi cuerpo. Elijo cada aspecto de mí misma con mi propia voluntad. No necesito un pasado. Palabras recitadas inmediatamente después de las informadas anteriormente. Sachi dice que ha adaptado voluntariamente su apariencia a la sociedad, que fue su elección utilizar la cirugía plástica,
Nadie se lo ha impuesto, lo hizo exclusivamente para complacerse más. Pero ella se equivoca. Sachi no comprende que se vio obligada a hacerlo. No por alguien, sino por ella misma. Hasta que no acepte su pasado, no podrá entenderse realmente a sí misma. Su pasado todavía la persigue. Con estas palabras, Asano muestra la distancia que existía en ese momento entre su lado mangaka enfocado en el futuro y su yo interior encadenado al pasado. Es como si estuviera mirando a mi yo de la infancia que decidí abandonar hace mucho tiempo, y de alguna manera me hace sentir culpable. Una confirmación más de cómo Sachi es la personificación del aspecto mangaka de Asano, que reconoce en Pum Pum esa parte de sí mismo, negativa e inepta para la vida social, que hasta unos años antes dominaba su alma. ¿Por qué entonces Sachi se siente culpable a pesar de haber dejado atrás su pasado? Sencillo, intentó descartarlo, borrarlo, sin antes entenderlo. Este sentimiento seguirá atormentándola hasta que comprende esa parte de sí misma, hasta que comprende el origen del dolor de Pum Pum. Todo lo que haces es lamer tus propias heridas. Normalmente, nadie debería pensar en ayudar a alguien como tú. Esta es la fórmula mágica que saca a Pum Pum de su pirámide, la tumba construida por su propia mente. Esta frase no solo sirve para hacer conmovedora la escena en la que se dice, sino que también se encuentra entre las más significativas de toda la obra. De hecho, lo que leemos es el grito desesperado que Asano se dirige a sí mismo. Debes manifestar tus sentimientos más íntimos. No importa qué tan oscuro o angustioso sea, es la única forma de salvarse de la muerte, de su pirámide. La forma de pensar de Sachi no es del todo incorrecta, pero está debilitada por un único defecto importante. Cree que se ha liberado de la cadena del pasado. Sachi simplemente no lo considera. Finge que no existe. En realidad, su mente está constantemente asediada por sus recuerdos. Mientras no procese correctamente su infancia y adolescencia, nunca podrá progresar en el camino de su vida. Pero, ¿quién se parece más a su pasado? Pum Pum. Ella realmente lo dice. Al no comprender su pasado, es obvio que Sachi ni siquiera puede comprender el dolor de Pum Pum. Y es exactamente esto lo que lleva al protagonista a optar por huir con Aiko, en lugar de estar con Sachi, dejándole esperando en vano su llegada frente a la clínica de abortos. Inicialmente, Sachi intenta, incluso torpemente, no estar interesada en el destino de Pum Pum, centrándose en escribir su manga. Sin embargo, cuando lo completa, Sachi está insatisfecha, siente que falta algo, está incompleta, la pieza que le faltaba es su pasado. Sachi no fue sincera al escribir su manga, eliminó deliberadamente la parte oscura de su alma, exactamente como Asano. No es casualidad que las viñetas del manga de Sachi sean las de Solanin. El personaje de Takeda es inconfundible, el mismo manga que llevó al autor a crear Oyasumi Pum Pum. Sachi, presa de la culpa, decide encontrar una manera que le permita conocer a Pum Pum a fondo y luego comprender lo que atormenta su existencia. Sachi se embarca en una peregrinación que la lleva a conocer personas que conocen bien el pasado de Pum Pum, su familia. El primer paso es Midori y Yuichi Onodera. Este último le explica a Sachi como el único deseo de Pum Pum es querer volver a expresar sus pensamientos y sentimientos como cuando era un niño. Yuichi agrega que Sachi, para poder cumplir este deseo por Pum Pum, y por lo tanto ser una buena compañera de vida para él, necesita conocer mejor al verdadero Pum Pum. Un diálogo conmovedor, que enfatiza cómo Yuichi simplemente está aconsejando a Asano sobre la forma correcta de escribir un manga. De hecho, es como si Yuichi le pidiera a Sachi, el yo artístico del autor, que fuera el vehículo que le permitiera a Pum Pum expresar su malestar existencial al mundo. Después de visitar a Yuichi, Sachi regresa a casa y vuelve a trabajar en su manga, pero frente a la mesa de dibujo, comprende el significado de las palabras del tío de Pum Pum, y se siente asaltada por la urgente necesidad de salvar al hombre que ha empezado a amar. Para esto debe cambiar la forma en que se relaciona con Pum Pum. Esta vez debe dejar atrás su pasado. Su voluntad está consagrada por el corte de su hermoso cabello azabache, un gesto que en la tradición japonesa representa un firme cambio respecto al pasado. Este es el motivo que la lleva a emprender un nuevo viaje, a Fukushima, el pueblo donde vive el padre de Pum Pum, la última persona que queda que conoce bien la infancia del protagonista. Completando este camino espiritual metafórico, Sachi finalmente está lista para salvar a Pum Pum. Ella finalmente se digna en convertirse en una nueva Otohime, y eso es exactamente lo que sucede en el final del manga. Sachi interrumpe a Pum Pum mientras se prepara para recitar la última palabra de su requiem. Buenas noches. Una hermosa escena con la que Asano explica a sus lectores cómo, aferrándose a su pasión por el dibujo manga, logró superar la etapa más difícil de su vida. Sachi Nanjo es la personificación de esta pasión. Angustia y terror en Kagoshima.
Luego de esta larga introducción, es posible analizar el evento principal de Yasumi, y espero que te sea posible perdonarme por hacerla tan larga. Nos encontramos con Pum Pum y el asesinato de Mitsuko Tanaka, la madre de Aiko. Este evento da lugar a lo que debería haber sido un escape de amor para Pum Pum y Aiko, pero en cambio resulta ser un viaje de desesperación. De hecho, la relación de amor-odio entre Pum Pum y Aiko es algo ambigua, un torbellino de emociones discordantes, donde se alternan momentos de incontable dulzura, con arrebatos de autolesión y brutal violencia física. Surge la pregunta, ¿por qué el autor eligió representar una relación tan controvertida? Bueno, desde el encuentro fortuito en la escuela de manejo, Pum Pum no puede entender y convencerse a sí mismo de cómo Aiko se ha convertido en una chica tan estúpida, o más bien, ¿por qué parece tan terriblemente infantil a sus ojos? Esto solo se puede explicar con las palabras de Asano transcritas en los párrafos anteriores. El autor, a través de los ojos de Pum Pum, ve en Aiko su yo pasado, la personificación de sus trabajos anteriores, que son eternos y no cambian con el tiempo. Así que, comparándola con su forma actual, evolucionada y cambiada por las experiencias de la vida, solo puede mirarla de arriba abajo. Es por eso que Pum Pum considera a Aiko una niña tonta, porque el autor está mirando a un yo más joven y más infantil. Tomando un ejemplo, es como cuando te sientas a ver videos y fotos de tu adolescencia, y el único comentario que te viene a la mente es: «¡Pero qué estúpido fui!». Sin embargo, se piensa con sentimiento de cariño, y es de este sentimiento que tiene origen la relación contrastante entre Aiko y Pum Pum. A pesar de esta mala consideración por Aiko, ¿cuál es la razón que empuja a Pum Pum a ayudarla de todos modos? La única intención del protagonista es salvar a Aiko de la miserable vida a la que es obligada por su madre Mitsuko, pero no lo hace por amor, lo hace exclusivamente por sí mismo, para recuperar la autoestima. Esto es lo que lo impulsa a realizar a toda costa la promesa que le hizo a Aiko en la época de la escuela primaria, para remediar el error que lo ha atormentado y que ha condicionado toda su existencia. Intentar salvar a Aiko equivale a emprender un camino lleno de angustia que solo puede conducir a la muerte. Y este sendero empezó cuando él, junto con Aiko, mataron a Mitsuko. Después de este desastroso evento, la relación entre los dos comienza a empeorar repentinamente. Cometer un asesinato es algo que no se puede borrar ni de la mente ni del ojo público, como escribir un manga. Pum Pum es un asesino. Siente que ha caído en el nivel más bajo de humanidad, y al ver a Aiko como la causa de lo sucedido, no puede ocultar el resentimiento que siente hacia ella. Sin embargo, su objetivo no ha cambiado. Debe cumplir esa promesa. Su palabra. El viaje a Kagoshima es algo inquietante. Son muchos los hechos con los que el autor intenta hacer comprender al lector lo que realmente simboliza este viaje de desesperación. El puño de Pum Pum golpeó la boca de Aiko y le hizo perder un incisivo. Obviamente no es accidental. La perfecta dentadura de Aiko era una anomalía para Pum Pum. Cuando prometió llevarla a Kagoshima, a Aiko le faltaba un diente, por lo que Pum Pum quería corregir esta diferencia en su mente. En resumen, el pasado no cambia con el tiempo. Mientras viajan en automóvil, Aiko le pide a Pum Pum que se detenga porque necesita orinar. Se detiene cerca de una arboleda y hay una pelea entre los dos. Aiko teme ser asesinada por Pum Pum. ¿Por qué le teme? Aiko tiene miedo de que vuelva a suceder lo que pasó con su madre. Aiko sabe que mató a su madre para liberarse de las cadenas del pasado, y ve en los ojos de Pum Pum la misma intención, como he escrito extensamente. Para el autor, Aiko representa la piedra del pasado que bloquea su camino de evolución personal. La escena ambientada en la comida rápida es sumamente simbólica. Pum Pum y Aiko se sientan uno frente al otro, y como sucedía a menudo en su breve escape, comienzan a discutir. Aiko está celosa, quiere que Pum Pum tenga ojos solo para ella, así que lo golpea con los dientes del tenedor, en el rostro, pero lo hace de manera superficial, no puede llegar al fondo. Esta escena es la metáfora perfecta para toda la obra. Aiko es parte de Asano, representa su pasado. Está celosa y tiene miedo de ser olvidada, dejada de lado. A pesar de esto, no puede herir mortalmente a Pum Pum, ya que equivaldría a suicidarse. Aiko personifica los tanatos en el alma del autor, el conjunto de todos sus impulsos destructivos. La decepción y la ira de Pum Pum surgieron por el hecho de que Aiko no lo mató, lo que representa la frustración de Asano por no poder quitarse la vida. No tiene la misma determinación que Seneca, o más bien, a diferencia de este último, Pum Pum todavía tiene un motivo para seguir viviendo: Sachi. Finalmente, al llegar a Kagoshima, luego de un breve momento idílico, Pum Pum y Aiko caen en el inevitable desaliento de su situación. Aiko comprende de inmediato las intenciones de Pum Pum de que, después de cumplir su promesa, primero quiere matarla y luego suicidarse.
Con las manos de Pum Pum apretadas alrededor de su cuello, Aiko grita a todo pulmón que no quiere morir, mientras que Pum Pum justifica su elección como la única solución a su destino de soledad. En este punto, Aiko le revela a Pum Pum que fue ella quien mató a su madre Mitsuko. Durante los primeros segundos, a Pum Pum le cuesta creerlo, pero luego está convencido y deja de estrangular a Aiko. Este episodio debe interpretarse a través de la visión del autor. Pum Pum se detiene para no matar a Aiko, y luego a sí mismo, después de saber que no es un asesino, que no debe ser juzgado por nadie. Asano finalmente se da cuenta de que cuando escribió su manga anterior era otra persona, diferente a la que es ahora, pero su viaje de aceptación no ha terminado. Todavía tiene que romper la cadena que le une a su yo pasado, Aiko. Sobre todo, el último punto es el que conduce al acto final de Aiko. Después de que la policía encuentre el cuerpo de Mitsuko, comienza la búsqueda de su hija, Aiko, la única sospechosa del asesinato, como la única persona que tiene una conexión con la víctima y, sobre todo, una razón para matarla. Aiko, sintiéndose atrapada ahora, decide quitarse la vida y salvar a Pum Pum de una vida miserable en prisión. ¿Cuál es la verdadera razón de su acto? Para comprender completamente el suicidio de Aiko, una de las escenas más conmovedoras y significativas que he leído en un manga, es imprescindible volver a conectarlo con el evento que lo originó todo, el asesinato de Mitsuko. Aiko ha estado tratando durante años de dejar atrás a su madre, pero nunca lo logró hasta que la mató. Aiko luego trató de borrar su pasado sin enfrentarlo correctamente. Actuó con impetuosidad y por esta razón, incluso después de matarla, Mitsuko siguió persiguiendo a Aiko hasta su muerte. Aiko entiende que es una carga para la vida de Pum Pum, la misma que su madre representó para ella, por lo que decide quitarse la vida antes de arrastrar a su amado al olvido. Aiko muere en un bochornoso 7 de julio, el día del Tanabata, el día exacto en que se permite que Ikoboshi y Orihime se reúnan después del castigo que les infligió Tentei. No es casualidad, sino la prueba del futuro que está en manos de Aiko y Pum Pum, poder reunirse solo una vez al año. Asano, con el suicidio de Aiko, quiere mostrar el momento exacto en el que conscientemente aceptó enterrar su pasado. Ahora ya no vive obsesionado con él. Aiko se quitó la vida, no fue asesinada como su madre. Ese es el significado del suicidio. Aceptación. Para concluir este video, y anunciando que habrá un tercero, en el cual hablaré sobre el entorno en el cual se desarrolla la vida de nuestro protagonista, tengo que enfocar estos últimos minutos al tiempo, una alteración inevitable. El concepto de tiempo es sin duda uno de los términos más discutidos en la filosofía, la literatura, la pintura y prácticamente todas las demás formas de arte. Su flujo inevitable e imparcial provocó noches de insomnio a muchas personas, y obviamente Inio Asano se encuentra entre ellos. En Oyasumi Pum Pum, el autor no ilustra su concepción del tiempo a través del punto de vista del protagonista, sino que lo expresa directamente desde su perspectiva, como si se viera obligado a formar parte de su propia obra. En los primeros capítulos del manga, los que se centran en la infancia de Pum Pum, hay varias ilustraciones bastante extrañas. Piensa, por ejemplo, en el director de la escuela y su ayudante que juegan al escondite en la escuela, haciendo expresiones que son surrealistas por decirlo menos. Otro ejemplo es el maestro de primaria, que se tira al suelo en una crisis esquizofrénica cuando piensa en la eventualidad en la que Pum Pum no había hecho los deberes. Hay varios otros de estos episodios, todos sin embargo incluidos en la primera parte del manga. El objetivo de Asano es mostrar al lector cómo con el paso del tiempo, nuestros recuerdos, especialmente los relacionados con nuestra infancia, inevitablemente cambian, como los rostros de los personajes antes mencionados. Nuestra mente tiende a alterar eventos importantes de nuestro pasado, reconstruyendo idealmente lo que no podemos recordar. Retomando uno de los ejemplos antes mencionados, el recuerdo que el autor tiene de su director de colegio se ve alterado a partir de la idea que se hizo de él. Asano lo recuerda por la autoridad que ejercía, por su capacidad de presentarse en todos los lugares de la escuela. Sin embargo, para él no tenía claro en qué consistía su trabajo. El autor traslada todo esto al director que juega al escondite en la escuela. La misma interpretación también se le puede dar al profesor que se tira al suelo. Esta escena representa el terror que había sentido el autor de niño si hubiera ido al colegio sin haber hecho los deberes. Asano luego pasa a reemplazar la reacción real del maestro con la creada por su miedo. La escena principal del pensamiento de Asano sobre los efectos del paso del tiempo es la Vía Láctea vista por Pum Pum, Aiko y toda la pandilla en la inolvidable búsqueda del tesoro que tuvo lugar en la fábrica de miso. Sachi, mientras habla con Miyuki, explica cómo esa misma Vía Láctea, vista y también pintada por ella, no es más que una gran mentira. Es prácticamente imposible ver un cielo estrellado en Tokio, y mucho menos poder ver una galaxia. Sachi continúa afirmando cómo los niños pueden ver cosas que no existen. Esa es su habilidad.
poder creer en lo imposible. Esta es la motivación que mantuvo a Sachi con vida durante su adolescencia, creer en convertirse en mangaka. Sin embargo, ahora que ha crecido, Sachi ha dejado atrás el pasado, como ya he escrito extensamente en el párrafo dedicado a ella. Exactamente el paso que Asano no pudo dar hasta Oyasumi Pum Pum. La escena entre Pum Pum y un extraño en una konbini es emblemática. Este extraño se viste de una forma particular a los ojos de Pum Pum, también con la típica camiseta de rayas que usa frecuentemente el propio Asano. Pum Pum le pregunta qué piensa de Solanin, el manga publicado por Sachi. Su respuesta es: no, es bastante aburrido. Todos estos personajes no tienen ni idea. Aquí vamos de nuevo. Espero que no te esté cansando la recurrencia de este tema. Asano quejándose de su manga anterior. Además, la verdadera disputa se desencadena por razones triviales. El forastero arroja frívolamente una lata al suelo. Hipérbole de esa expresión. Oh, lo que sea. Tan odiada y criticada por Asano en Solanin. De esto es fácil deducir cómo el extraño no es más que el mismo autor después de la escritura de Oyasumi Pum Pum. O mejor dicho, después de haber superado su crisis existencial. Asano finalmente ha calmado su obsesión por encontrarle sentido a todo. Ahora puede arreglárselas para vivir despreocupado. Después de comprender la naturaleza del extraño, es posible comprender el significado de todo el episodio dedicado a él. Asano, un poco por diversión y un poco por la conciencia, imagina salvajemente lo que hubiera pasado si ellos, sus dos personalidades, antes y después de la escritura de Oyasumi Pum Pum, se hubieran conocido. El resultado es obvio. Su viejo ego literalmente habría porreado en lo que se ha convertido, pero el tiempo lo altera todo. Una escena surrealista donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan en uno por el autor. Te ha hablado Astre. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.